Buenas noches, buenos días. Eso es porque estoy nervioso. Se hizo la noche. Bueno, antes que nada, feliz día a todos los papás. Y feliz día a las mamás, porque si no fuera por las mamás, los papás no estaríamos acá, ¿está bien? Así que es una bendición poder compartir la palabra y, como decía hoy nuestro hermano, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada, ¿está bien? Si Dios no habla a través de su Espíritu a nuestros corazones, estas no son palabras de hombre, seríamos simplemente oradores como tantos hay en el mundo, pero cuando se abre la palabra, es la palabra la que habla a través de su Espíritu Santo, y quiera Dios que así sea. Los invito a abrir sus Biblias y le doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el verso 14. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 14. Y dice así la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Lo leemos de vuelta? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, cuando tú hablas con propósito. Tú envías, como dice tu palabra, semilla a tierra. Señor, que se cumpla el propósito para el cual tú envías esta palabra. Y Señor, que se hable de ti, no de mí. Que se hable de tu persona y que tú seas glorificado a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios como Padre. Solamente 2 puntos vamos a hablar en esta mañana. El primero, Dios da su Espíritu a quienes adopta como hijos. Y el segundo, Dios nos guía como un Padre a través de su Espíritu. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, dice este texto, lo leemos de vuelta, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este es un principio y una verdad espiritual. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus vidas son hijos de Dios. Y dicho de otra manera, solamente los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Hay una verdad absoluta en la palabra de Dios, que aquellos que no tienen el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Lo vemos en el Romanos, también en el capítulo 8, en el versículo 9 al final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la palabra? No es de Él. Es decir, para tener una relación con Dios, de Padre, Dios Padre, a nosotros como sus hijos, esa relación es dada y es manifiesta porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? El Señor Jesucristo dijo que recibiríamos el Espíritu Santo, que tendríamos el espíritu de adopción, que tendríamos una relación con Dios que lo llamaríamos Padre. Se lo mencionó a sus discípulos, a aquellos
a los cuales había escogido. Esta palabra o esta relación padre para un judío no era menor. Era una relación muy íntima. Alguien familiar, y lo es para nosotros también. En nuestra cultura latina, la familia es muy valorada. Y el concepto de padre e hijo nos habla de una relación muy íntima. Dice Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 3. Capítulo 3, disculpen, en el verso 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos amó tanto que nos llama a sus hijos. ¿A quiénes? A quienes creemos en Él. Dice Efesios capítulo 1, acompáñenme por favor, en el verso 3, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y presten atención a lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En amor, habiéndonos predestinado, Dios desde la eternidad ya te había escogido para que seas su hijo. ¿Y por qué? Lo dice la misma palabra de Dios. Lo dice en el versículo 5 al final, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes qué significa eso? Porque Dios lo quiso. No hay esfuerzo humano que puedas hacer para llegar a ser un hijo de Dios. No podés con tus propias fuerzas lograr tener una relación con Dios de padre e hijo. Solamente porque Él quiere es que hoy estás acá. Y solamente porque Él quiso es que podés llamarte su hijo. Y dice algo más la palabra de Dios. No dice solamente por amor. ¿Saben por qué? Dice para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Miren, Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor que lo dice en la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir al mundo en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no es un amor como el que podemos conocer nosotros, el amor filial, por ejemplo, sino que este amor de gracia es un amor que da, no para aquel que lo merece, sino para aquel que no lo merece. La misericordia de Dios no nos da lo que merecemos, pero el amor de Dios nos da lo que no merecemos. Para ejemplificar esto y comprender cómo es que Cristo nos amó tanto para enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, les voy a contar una historia que leí en un libro una vez. ¿Cuál es la diferencia entre amor y gracia? Cuenta esta historia, que no es real, sino que es para ejemplificar, que un hombre, un día, después de un arduo día de trabajo, llega a su casa y encuentra una imagen que nunca pensó que iba a encontrar.
Cuando abre la puerta de su casa, ve a su hijo, el cual estaba muerto en el piso, sangre derramada. Había sido asesinado. Si este hombre, al ver esa situación, y como padres nos podemos imaginar, aquellos que somos padres, la situación de un padre así, salir a la calle, encontrar al asesino de su hijo y matarlo para justamente dar lo mismo que dio ese hombre, a eso se le llama venganza. Es dar lo que se merece, pagar con la misma moneda. Pero si ese hombre toma al asesino de su hijo, lo lleva a la cárcel y un juez determina que es culpable y es condenado por ese crimen, a eso se le llama justicia. Pero si ese hombre, estando en los tribunales, ve a este asesino y delante del juez le dice: quiero decir algo, a pesar de todo el dolor del corazón, yo perdono a ese hombre, eso se llama amor. Pero si este hombre, delante de los tribunales, delante del juez, mira al asesino de su hijo y dice: no solamente lo perdono, sino lo quiero adoptar como hijo, eso se llama gracia. Porque le dio lo que no merecía. De tal manera amó Dios tu vida y mi vida, que éramos culpables, y a través de la sangre de Cristo nos adopta como hijos por pura gracia. ¿Es Dios tu Padre? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Cristo vino a este mundo a dar su vida para buscar lo que se había perdido. Y no hay amor más grande que puedas encontrar en esta vida o en la que viene que el amor de Dios, que dio su Hijo para salvarte. Quisiera en este momento que todos aquellos que no tienen un encuentro con el Dios que te creó, como un padre, puedas en este momento hacer una oración. Y le pediría a toda la iglesia que me acompañe orando. Y si en esta hora anhelás tener una relación con Dios, de padre e hijo, haz esta oración. Señor, he comprendido en estos breves minutos que te he visto como mi creador, que te he visto como aquel que tiene todo el poder. Es más, te he conocido quizás hasta como un juez severo, pero nunca te conocí como Padre. Y hoy, Dios, entiendo que enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mi vida. Quiero ser tu hijo. No lo merezco. Muchas cosas he cometido para estar lejos de ti, pero creo que por tu gracia no me condenas, sino que me abrazas y me recibes como mi hijo. Te acepto, Señor, como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración hoy, pasaste de ser un extranjero a ser hijo. Pasaste de estar condenado a estar libre. Pasaste a pertenecer a la familia de Dios. Al final volveremos a hablar de esto. En primer lugar, entonces Dios da su espíritu a quienes son adoptados como hijos.
nos da su Espíritu. Miren lo que dice Juan capítulo 14, el verso 16. Jesucristo mismo les decía a sus discípulos, como mencionábamos, que Él rogaba para que el Espíritu Santo venga a ellos y los guíe. Dice Juan 14, el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El día que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. ¿Para qué? Romanos capítulo 8, el verso 14, decía claramente esto. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Segundo punto. El primero, entonces, Dios da su Espíritu a quienes adopta como hijos. Y en segundo lugar, Dios nos guía como un Padre por su Espíritu. Lo leemos de vuelta, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. No tenés al Espíritu Santo en tu vida solamente para que sientas, o con el propósito de que sientas una fuerza interior y un cosquilleo. No tenés el Espíritu de Dios en tu vida para que tengas emociones sobrenaturales. No tenés el Espíritu de Dios solamente para que sea una garantía de que tenés la vida eterna. Dios envía el Espíritu de Dios a tu vida y a mi vida para guiarnos. ¿Para guiarnos en qué? En primer lugar, Dios como Padre nos guía con el Espíritu Santo en nuestras vidas para una vida con propósito. Miren lo que dice el Salmo 127, un salmo muy lindo para los padres. Salmo 127, en el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Poéticamente, este salmo nos dice lo siguiente, que los hijos son como una saeta. ¿Qué es una saeta? En la antigüedad, los guerreros usaban flechas, las cuales en las puntas las empapaban con petróleo o con brea, las cuales encendían y le daban una dirección, le daban una guía, le daban una fuerza. Hacia allá quiero que vaya, quiero que cumpla un propósito, quiero que llegue hasta ese lugar. Así son los hijos para los padres. Nuestros hijos son como flechas a las cuales, como padres, les damos dirección y les damos propósito de vida. Quizás no tuviste un padre que te haya dado correcta dirección o correcto propósito, pero no así el Padre Celestial. Tu Padre, el Creador de todas las cosas y aquel que te llama como hijo, te guía con un propósito de vida. Déjame decirte esto, no estás en la tierra solamente para pasar el tiempo. No estás acá porque quisieron tus padres. Tampoco vivís quizás hasta por un error de tus padres. Tenés un propósito de vida.
Dios te llamó y te creó y pensó en vos antes de la fundación del mundo. No hay errores para Dios. No hay errores para Dios. Dios nos guía porque tiene un propósito para nuestras vidas. Hay una frase que dice que nacemos 2 veces. No es de la Biblia, pero la he leído. Dice, nacemos 2 veces. Una, el día que nacemos del vientre de nuestra madre, y otra, cuando descubrimos para qué estamos acá. Sabemos los hijos de Dios que hemos nacido de vuelta el día que conocimos a Cristo. Pero muchos conocen a Cristo y no saben para qué Dios los salvó. Dios no solamente te salvó para la eternidad. Dios te salvó con un propósito que está más allá de tus pensamientos y de mis pensamientos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 138, ahí nomás, el verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para tu vida. No te creó porque sí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y volvemos a Romanos capítulo 8, uno de los textos más conocidos de la Biblia. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8, 28. Y sabemos, es decir, estamos convencidos, lo creemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Presten atención, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No fuiste llamado para ocupar un lugar en el cielo solamente. Fuiste llamado con un propósito. Fuiste llamado para algo que Dios planeó para tu vida. Y ese propósito, Dios está absolutamente comprometido en cumplirlo. Porque no se trata de tu propósito, se trata de su propósito en tu vida. No se trata de tus sueños. No se trata de tus anhelos. Se trata de conocer a Dios como Padre. Y cuando lo conocemos como Padre, Él nos revela el propósito para el cual estamos acá. Y dice la palabra de Dios que todo ayuda a bien para cumplir ese propósito. No malinterpretemos este pasaje. No dice que todo le va bien a los que son hijos de Dios. No dice que todo va a estar bien. Eso es mentira. Dice la palabra de Dios que Él guía todas las cosas para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dios nos guía como un Padre por su Espíritu para cumplir su propósito, en primer lugar. Pero también Dios nos guía. Dice así, volvamos a Romanos 8:14. Dios dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. En primer lugar, Dios nos guía porque quiere que tengamos un propósito de vida. Pero en segundo lugar, Dios nos guía para que tengamos una verdadera relación con Él. Para entender un poquito más esto, vayamos a Efesios capítulo 2. El verso 12. Está hablando acá de judíos y gentiles, no vamos a entrar en profundidad en este detalle, pero esta carta está escrita para aquellos que no eran judíos. Y dice así el apóstol Pablo en Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Verso 18, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Para qué nos guía el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué nos adoptó? Para que pasemos de enemigos a hijos, de esclavos a libertad, de esclavitud a libertad, de temor a amor, de Dios como juez a un Dios como Padre, de lejos a cerca, de extranjeros a miembros de la familia de Dios. Porque dice después en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando conocemos al Señor, dejamos de ser absolutamente lejanos para ser tan cercanos que seamos llamados sus hijos. Y eso nos hace estar tan cerca y solamente por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos cumplir el propósito de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos servir a Dios. Permítanme decir esto. Vivir de acuerdo al propósito de Dios no es difícil, es imposible. Si no está Dios con nosotros, no trates de agradar a Dios con tus propias fuerzas. No trates de servir a Dios con tus propias fuerzas. No trates de acercarte a Dios con tus propias fuerzas. Hacelo con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos guía a una verdadera relación. Como dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es la vida abundante? Es conocer a Dios como nuestro verdadero Padre. En primer lugar, Dios nos guía para tener una verdadera relación, para tener un propósito, nos guía para cumplir su propósito. En segundo lugar, Dios nos guía para tener una verdadera relación. Y en tercer lugar, nos guía para acercarnos a su presencia. Porque dice Romanos capítulo 8, volvemos, en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo te guía y Dios te dio el Espíritu Santo para que puedas tener una relación tan cercana con Dios, que puedas llamarlo como esta expresión aramea griega. Abba en arameo significa papá y padre, pater en griego significa padre. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos acercarnos en oración a Dios y clamar como clamaba su Hijo en Marcos, en capítulo 14. Jesucristo mismo llamaba a su Padre de la misma manera. Juan 14,
35, yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Espíritu Santo nos guía a la presencia de Dios para tener una relación tan fuerte y decirle a Dios: papá, esto es lo que significa Abba, Padre. Y Jesús mismo nos enseñó a orar. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, dice así el verso 6: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús mismo nos dice: cuando ores con Dios, no ores Creador del cielo, que lo es. No ores Rey de Reyes, que lo es. No ores Dios de toda misericordia, que lo es. No ores Dios justo, que lo es. Orá y decirle: Padre, porque es tu Padre. Y Él sabe qué necesidades tenés. Te conoce porque como un padre conoce a sus hijos, Él nos conoce. Dios te conoce. ¿Y qué pasa cuando a veces no sabes cómo orar delante del Padre? Volvemos a Romanos 8. Dios dice que para tener esa relación con Él como Padre nos dio a su Espíritu Santo. Y para orar de tal manera que podamos cumplir el propósito, el Espíritu Santo, cuando no sabemos cómo orar, cómo relacionarnos con Dios, es el mismo que intercede por tu vida. Romanos capítulo 8, en el verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque a veces no tenemos ni ganas de orar, no tenemos ni fuerzas de orar y no sabemos cómo orar. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. No sé qué pedirte, Señor. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué es lo que pide el Espíritu Santo para nuestra vida? Lo dice el versículo que sigue. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Presta atención. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo no clama al Padre por cualquier cosa en tu vida. Clama al Padre para que se cumpla su voluntad en tu vida. El Espíritu Santo clama para que cumplas el propósito de Dios. Yo me lo imagino de esta manera, que Dios me perdone. Padre, que Hernán pueda comprender el propósito para el cual lo creaste. Que Hernán pueda comprender que esta prueba que está pasando es para que se cumpla tu propósito. Señor, que Martín, que Ángel, que Susana, que Gustavo, que Alan, que podamos que pueda comprender cuál es el propósito y pueda cumplir el propósito para el cual tú lo enviaste. El Espíritu Santo intercede ante el Padre para que cumplas la voluntad de Dios. Qué intercesor que tenemos, ¿eh?
Nadie ora por mí. Jamás digas eso. El mismo Espíritu de Dios y Jesucristo están intercediendo por tu vida. Dios nos guía para orar, a la oración. Dios nos guía para cumplir su propósito. Dios nos guía para tener una verdadera relación. Quiero aprovechar en este momento para leer, y ya vamos terminando, unos minutos más. Cuando Dios nos guía a orar a Él como Padre, Jesucristo nos da una enseñanza espiritual muy importante. Dice así Marcos capítulo 11. Cuando ores, verso 25, cuando estés orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando nos acercamos a Dios como Padre, dice que nos perdona, pero antes tenemos que perdonar. ¿Cómo fue tu papá? ¿Cómo fue tu relación con tu papá? Quizás haya algunos que están acá que tienen dolor, que tienen angustia, que se acuerdan de las heridas del pasado y no pueden perdonar. Miren, todos cometemos errores, pero Dios nos dice que cuando te acerques a mí como papá, como padre, perdona, así yo te perdono. ¿Qué les parece si en este momento cerramos los ojos y oramos? Y allí donde estás, si tenés algo para pedirle al Señor que haya en tu corazón todavía falta de perdón, puedes decirle: Señor, quiero pedirte perdón y quiero perdonar a mi papá por los errores que cometió y quiero que con la ayuda de tu Espíritu Santo me ayudes. Y Señora, como Padre, también te quiero pedir perdón por todas las veces que me he equivocado en decisiones que han impactado en la vida de mis hijos. Ayúdame a ser como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, el Padre nos guía en todo momento. Dice el Salmo 103, el verso 14, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de nosotros, porque se acuerda de que somos polvo. No hay momento en que el Padre no nos abandone. Para entender esto vamos a ver un video. Le voy a pedir por favor a Gustavo. Esta es la historia de un atleta olímpico llamado Derek Redmond. Récord en los 400 metros libres en Gran Bretaña. Ganó el oro en los relevos de los 400 metros en el Mundial de Atletismo. Y fue como favorito a las Olimpiadas de Barcelona 1992. El oro estaba destinado para él. Se había preparado durante toda su vida para este momento. Pero a la mitad de la carrera sintió un tirón. Y mientras los demás avanzaban hacia la meta, él cayó
La lesión que tuvo no lo dejó continuar, pero se levantó y rengueando siguió hasta la meta. Todo el público aplaudía. Un hombre salta de las tribunas y se acerca a Derek, lo abraza, lo toma del brazo y lo ayuda a terminar su carrera. Los organizadores se acercaban diciendo: ya está, que abandone. Pero este hombre lo tomó de sus brazos y lo acompañó hasta la meta. Era el padre de Derek, que bajó de la tribuna a ayudar a su hijo. Por eso no hay momento en la vida del cristiano en que nuestro Padre Celestial no nos abrace y nos sostenga. Dice Isaías: no temas, yo te ayudo, yo te tomo de la mano derecha y te sostengo. Es el Señor, nuestro Padre Celestial, el que nos ha adoptado como hijos y que nunca nos va a desamparar. Por eso en este Día del Padre, y para no terminar con el show del moco, ¿está bien? Vamos a terminar con un último punto. Que Dios, por favor, listo, gracias, nos guía para estar siempre a su lado en su presencia. Y nos dice Romanos capítulo 8, al final, versículos más adelante, que en su presencia, que la manifestación de los hijos de Dios está esperando y que un día estaremos para siempre con el Padre en el cielo. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 15? La historia del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve, el padre corre y se echa en sus brazos. Y cuando llega a la casa, le dice: denle el mejor vestido, pónganle un anillo en sus dedos, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo, era muerto y ha vivido, estaba perdido y es hallado. Y un día en el cielo estaremos para siempre con nuestro Padre Celestial, porque Él hará fiesta al ver a sus hijos. Amén. ¿Cantamos una canción? ¿Les parece? La que ustedes quieran. Que Dios guíe nuestras vidas y nos bendiga y podamos sostenernos de nuestro Padre amoroso, porque nos guía a cumplir el propósito y nos lleva a su presencia. Amén.